Bienvenida a este acto y agradeceros vuestra presencia. En este acto vamos a comenzar o a conmemorar el primer aniversario del ingreso del Paisaje de la Luz, Paseo del Prado y Buen Retiro en la lista de Patrimonio de la Humanidad UNESCO. Este primer año ha sido el inicio de cuidar y mejorar este corazón y pulmón de Madrid. En el Buen Retiro se han realizado numerosas mejoras, como la rehabilitación del estanque Ochavado, que ya tiene agua. Se lo tenemos que agradecer a una persona que está aquí presente, a José Antonio Martínez Páramo. Se ha iniciado la rehabilitación del Castillo del Retiro, esa obra maravillosa que tenemos ahí, que se está volviéndole a darle la presencia de un castillo muy bonito. Y próximamente se iniciarán las obras del tan esperado rehabilitación de la montaña artificial o de los gatos, así como las numerosas mejoras en la accesibilidad del retiro. Quiero recordaros, pavimentaciones se han hecho un montón, pues están arreglando las fuentes públicas para que sean accesibles, los aseos, etc. Pero también sabemos que hay muchos deberes pendientes en todo el Paisaje de la Luz. Ampliación de aceras, aquí en el Retiro una mejora de gestión, porque sabéis que hay numerosas instituciones que gestionan en el parque, así como 20, que a veces hace que la gestión sea ineficiente. Nos referimos al tan esperado plan director, el plan de usos, las casetas de información, las casetas de seguridad, etc. Todo eso lo estamos esperando. Para evocar esta efeméride nos acompañan don Luis Lafuente, director general de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid, que por ahora está siendo responsable de coordinar este Paisaje de la Luz. Yo espero que le nombren pronto coordinador general del Paisaje de la Luz. Don Santiago Saura, concejal presidente de la Junta Municipal del Distrito Retiro, que con la asociación colabora continuamente, y como buen forestal de vez en cuando plantamos junto con él algunos olmos de los resistentes a la grafiosis, tanto aquí en el Retiro como en otros parques de Madrid. Don José Antonio Martínez Páramo, coordinador general del área de medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid, que con nosotros ya os digo que se porta muy bien y es un referente en una cosa que muchas veces nuestros dirigentes lo olvidan, que es el diálogo. Nosotros le pedimos diálogo, él viene o nos recibe en su despacho o viene aquí al Retiro. Y después, para ofrecernos una visión de lo que es el Paisaje de la Luz, nos acompaña don Antonello de la Note, autor de las imágenes, fotografías de la candidatura que serán presentadas por Natalia Núñez Dato, que es historiadora de arte. Entonces, para empezar este acto, pido la palabra a don Luis Lafuente, director general de Patrimonio Cultural. Luis. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Asociación de Amigos del Jardín del Buen Retiro, pues que nos haya invitado a la Dirección General de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid a participar en este primer aniversario, que efectivamente hace ya un año, parece mentira, un año y un día, porque fue el 25 de julio, de lo cual el concejal y yo nos acordamos muy bien, porque es nuestro cumpleaños, cuando conseguimos la declaración de Patrimonio Mundial y la inclusión en la lista del Patrimonio Mundial del Paisaje de la Luz, ¿no? ¿Qué balance hacemos? Pues hombre, estamos contentos con el balance hecho. Esto no significa nada más que eso, que hemos hecho cosas para mantener, conservar y difundir ese patrimonio mundial, tal y como nos obliga la Convención y el mero hecho de inscribir este bien en la lista de Patrimonio Mundial. ¿Quedan cosas por hacer? Muchísimas, no solo las que ha mencionado Javier,
sino muchas otras cosas que efectivamente hay actuaciones a corto, medio plazo e incluso largo plazo que tendremos que poner en marcha. Pero como yo decía ya el año pasado, por mi experiencia en mis años que estuve en el Ministerio al frente de la Subdirección de Protección del Patrimonio, que era la que llevábamos la Convención de París, 13 años, pues la experiencia nos dice que ser patrimonio mundial es para siempre. Es una cosa que es para siempre. No, la UNESCO te va poniendo pautas en donde tienes que cumplir de una manera razonable año a año con ciertas metas, objetivos, y es una evaluación continua, ¿no? Pero que, vamos, que lo has asumido obviamente para toda la vida, ¿no? Y en esa línea estamos, creo, ¿no? Y en ese sentido pues cabe estar orgulloso. Desde el punto de vista de la gestión, una de las cosas más principales que hemos acometido este año y que estamos en ello, ya casi en la recta final, es el Consejo Cívico y Social, que era uno de los engranajes de la gestión del paisaje de la luz, incluido en el dossier del expediente. La UNESCO nos felicitó por su constitución y por el objetivo y la naturaleza de este órgano, pero nos sugirió que este órgano estaría mejor siendo un poquito más independiente, que no depender tanto del ayuntamiento, como era la presidencia y la secretaría, pues en aquel momento, cuando se presentó el dossier, pues era de dependencia municipal. Y bueno, pues nos hemos puesto a ello, ¿no? Con un grupo de trabajo en donde estamos valorando qué institución jurídica adoptar para que este consejo pueda seguir realizando su labor consultiva, de asesoramiento, pero sin que dependa del ayuntamiento, ¿no? Estamos trabajando y esperemos que a final de este año pues ya lo tengamos definido, ¿no? Hemos escuchado a los miembros del consejo, sus aportaciones, hemos refundido todas las ideas y bueno, estamos trabajando en ello y esperemos llegar a buen puerto a final de año. Más cosas, pues respecto a las obras, aquí algunas de las mencionadas por Javier, pues efectivamente se está llevando a cabo la rehabilitación de la montaña artificial, de la fuente de las campanillas, las que ha puesto en marcha, por supuesto, el área de medio ambiente. Pero desde el punto de vista de cultura, en nuestro caso, pues hoy mismo, también o ayer, se puso el andamio de la escultura de Martínez Campos para su limpieza. Esto no solo se hace por estar en el paisaje de la luz, sino también aprovechando el año de Benlliure, que también celebramos este año, el 75 aniversario de la muerte del escultor valenciano, ¿no? Y bueno, pues quisimos hacerlo coincidir en el tiempo con el primer aniversario del paisaje de la luz, por ubicarse esta fuente en el paisaje de la luz, en el Retiro. ¿Qué más hemos hecho? Pues otro de los proyectos que tenemos pendiente es la inauguración del Centro de Interpretación del Paisaje de la Luz, que como sabéis va dentro del propio Palacio Cibeles, en el hall del Palacio Cibeles. Una cuarta parte se dedicará a este centro de interpretación y esperemos inaugurarlo a finales de septiembre. Hemos tenido problemas con el suministro de material debido a la guerra de Rusia con Ucrania y bueno, pues al final lo hemos pospuesto y esperemos, cruzo los dedos para que en septiembre esté acabado. ¿Y qué va a hacer este centro de interpretación? Pues es un centro que lógicamente va a explicar cuál es ese valor universal excepcional en virtud de la cual la UNESCO pues nos concedió el título de Patrimonio Mundial, ¿no? Cuáles son esos valores, qué instituciones lo componen, cómo se gestiona, etcétera. Y además, en este centro, cada X tiempo, en torno a un mes o dos, cada 2 meses, pues habrá una institución invitada para contarnos qué es esa institución, qué papel juega y cuál es su papel o actividades culturales que realiza dentro del paisaje de la luz. Empezaremos con el Real Jardín Botánico, es la primera institución invitada al centro de interpretación. Más cosas, pues bueno, también tenemos pendiente a principios del mes de octubre, del 3 al 7 de octubre, en el primer Congreso Internacional de Paisajes Culturales en ámbito urbano. Esto se habló con la UNESCO, se habló con ICOMOS Internacional, ICOMOS España, y bueno, pues vamos a traer a los mayores expertos en paisajes culturales, sobre todo que estén en ámbito urbano, invitar a países que tienen bienes incluidos en la lista de Patrimonio Mundial
parecidos o de naturaleza muy parecida al paisaje de la luz, como el caso de Río de Janeiro, y se trata de un encuentro en donde los técnicos, los expertos, pues pronunciarán distintas conferencias, charlas respecto a la gestión de este tipo de bienes, qué problemas se encuentran en la gestión diaria, cómo han resuelto esos problemas, y es una apuesta en común sobre este tipo de paisajes, que por otra parte también se suscitó el debate cuando la inclusión del patrimonio mundial es si era una nueva tipología de bien, ¿no? Porque los paisajes culturales sí están consolidados, pero eso de paisaje cultural en ámbito urbano, si eso era una nueva tipología o era un subtipo dentro de los paisajes culturales. Bueno, pues en esas estarían los debates en torno a esta semana, esa semana de 1 de octubre, y ahí pues también se llevará a cabo aquí en Madrid dentro del paisaje de la luz. Y también tenemos previsto para el 16 de noviembre pues otro tipo de actividades culturales menores, pues, tipo conciertos o mesas de debate, porque el 16 de noviembre es el día en que se firmó la Convención de París, la Convención de París de Patrimonio Mundial de 1972. Luego se llega al 50 aniversario de la Convención y vamos a celebrarlo también con otro tipo de actividades. Así también tenemos previsto finalizar, a ver si para final de año también tenemos una aplicación, una app para móviles, en donde, bueno, pues paseando tú por el paisaje de la luz, pues te pueden, con las ubicaciones GPS, pues te dicen dónde estás y te van explicando los distintos instituciones y monumentos que existen dentro del paisaje de la luz. A ver si lo tenemos acabado también para este año. Por supuesto que hay más cosas, estamos también trabajando en coordinación con el Museo del Prado, y en cuanto a obras, pues en la obra de ampliación del Museo del Prado al Salón de Reinos, también estamos de la mano, que firmamos un convenio con el Museo del Prado para efectivamente pues peatonalizar parte de ese entorno, y por otra parte aunque las obras son llevadas a cabo por el Museo del Prado, que depende del Estado, pero el Ayuntamiento está en coordinación absoluta a efectos de urbanismo y ocupación del espacio público mientras duren las obras, etcétera, ¿no? También restauración de ciertas estatuas, que algunas son de titularidad municipal y que adornan las fachadas del caso de Convertido. Más cosas, pues también existe una planificación, se está pensando, se está trabajando en proyectos ya a medio plazo o largo plazo. Esta mañana lo comentaba el alcalde en la presentación de Abierto por Restauración, que es otra de las obras que incluimos también dentro de este aniversario, ¿no? También puede servir como guinda del año Sabatini, que fue el año pasado, pero bueno, una vez que conocimos las obras de Sabatini en Madrid, pues qué mejor cierre del año Sabatini y aparte de celebrar este primer aniversario de Patrimonio Mundial, que restaurar la Puerta de Alcalá. Se han puesto, como veis, sabéis, unas lonas y una lona y un andamio sin lona, y bueno, de lo que se trata ahora es de tomar nota, de establecer el diagnóstico preciso de qué es lo que le pasa a la Puerta de Alcalá. Análisis de elementos, análisis de materiales, ver cómo están las cubiertas, ver cómo está el solado, la estructura de la propia puerta, distintos materiales que forman parte de la Puerta de Alcalá, cómo han acusado las restauraciones de los años 80 y 90 a la puerta y si son revisables o no. En fin, todo eso se va a llevar a cabo durante estos 2 meses próximos, lo que queda de julio, agosto y septiembre, y para hacer unos informes del diagnóstico de la situación y luego elaborar el proyecto de restauración y limpieza, que creemos que lo tendremos a finales de año preparado. Después de supervisarlo por nosotros, por los técnicos del ayuntamiento, sacaremos el concurso de licitación y se adjudicará a una empresa, y entendemos que en el mes de junio que viene pues se llevará a cabo la restauración. Todavía no sabemos cuántos meses, porque no sabemos en qué va a consistir esa restauración hasta que no acaben los estudios, ¿no? Hasta dónde vamos a llegar con la limpieza y restauración, pero nos imaginamos que 5 o 6 meses pues estarán el año que viene también cubierta la Puerta de Alcalá. En vista de esto, bueno, pues la primera idea es, para que no echar mucho de menos a la Puerta de Alcalá, ha sido fijar esa lona, que es con una foto hiperrealista muy precisa, que desde decibeles no notas que es una lona, sino que parece realmente la Puerta de Alcalá. Pues bien, vamos a hacer la actividad que hemos presentado esta mañana de Abierto por Restauración, ¿no? En principio mañana saldrán a las 10 de la mañana en la web de Abierto por Restauración pues 5.500 plazas para la visita
por los andamios que rodean la puerta, pues poder ver y conocer de cerca, a escasos 40 centímetros, la Puerta de Alcalá con todas las esculturas que adornan la cúspide del monumento, ¿no? La verdad es que es bastante interesante y es otra manera de ver la Puerta de Alcalá, ¿no? Y bien, y en este acto de presentación lo que decía es que también el alcalde, preguntado sobre la movilidad en torno a la puerta, por el tema del tráfico, etcétera, pues que se está estudiando efectivamente cómo poder aligerar ese tráfico, ¿no? Esa movilidad, y bueno, ya veremos a ver si tiene solución, ¿no? Pero obviamente uno de los objetivos que tenemos entre manos es que poco a poco pues el paisaje de la luz tendrá que ir teniendo menos tráfico, ¿no? En todos sus ámbitos, ¿no? Y bueno, pues a ver si con estas obras, sabemos que no son obras de hoy para mañana ni para el año que viene, pero sí un poco una tendencia, ¿no? Y a ver si poco a poco pues se va implantando que este lugar sea más un lugar para peatones que para coches, ¿no? Y bueno, respecto a más aspectos, bueno, tenemos también el Paseo a Madrid con rutas específicas del paisaje de la luz, el Madrid Otra Mirada, que será el tercer fin de semana de octubre. También tenemos instituciones específicas que se encuentran en el paisaje de la luz, y en fin, que no paramos y no podemos parar, porque la verdad es que hay mucho que hacer, mucho que difundir, y en ese sentido pues estamos contentos con lo hecho, pero siendo conscientes, plenamente conscientes, que falta mucho por hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Como bien sabéis, el paisaje de la luz, el 75% debo recordar que son zonas verdes. Yo quiero presentar al coordinador general del área de medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid, que es José Antonio Martínez Páramo. Todos sabemos la gran dificultad que tiene, por ejemplo, este parque, con 19.000 árboles de 263 especies distintas, es casi un jardín botánico, con muchísimas dificultades por la fauna tan abundante que tiene, que hay que cuidarla, con los animales de cuatro patas, digo, los perros, los gatos, y bueno, pues todo eso, coordinar eso es muy difícil. Yo lo entiendo, nos quejamos mucho, pero poquito a poco vamos adelante. Entonces, José Antonio, yo os quería decir otra cosa, las estatuas del Retiro. Tenemos montones de arte en el Retiro, pero estatuas dedicadas a personas famosas, que curiosamente yo he contado hasta 50 y tantas distintas personas famosas que están en el Retiro. Pues creedme que ninguna es dedicada a ninguna mujer. Hemos pedido, y así nos lo han aprobado, el poner a María Moliner en el Retiro, que será la primera mujer homenajeada en el Retiro. José Antonio, cuando quieras. Buenas tardes, muchísimas gracias, Javier, por tus inmerecidas palabras. Muchas gracias por invitar al Ayuntamiento, a todas las áreas. La verdad es que con todo lo que nos ha contado Luis, de todo lo que se está haciendo y todo lo que se va a hacer, más la introducción que ha hecho Javier de todos los proyectos que tenemos en medio ambiente, tanto ejecutados como en desarrollo, como los que nos faltan por hacer, que ahora le contaré, como el plan director y demás, poco más me va a quedar que decir. Lo que sí quería es agradecer la invitación que nos habéis hecho. Una de las mayores alegrías que tuvimos en el Ayuntamiento hace un año fue precisamente el incluir como patrimonio de la humanidad, ¿no?, al Parque del Retiro, el paisaje de la luz, porque fue un trabajo que duró 7 años. Durante 7 años diversos gobiernos estuvieron trabajando. Fue un trabajo de 1.500 folios, fue un trabajo muy deseado y muy estudiado, y muy transversal, porque bueno, aquí lo estamos viendo, ahí está el área de cultura, está la Junta de Distrito, está el área de medio ambiente. Es decir, fue un trabajo muy transversal que el conjunto del Ayuntamiento estuvo luchando por conseguirlo, y no es nada fácil. Únicamente hay 1.121 zonas declaradas Patrimonio de la Humanidad en todo el mundo. Por lo tanto, fue una alegría inmensa que nos invita además a seguir trabajando más y mejor por el Parque Retiro. Decía Javier, que digo merecidamente, o agradecía a Javier en su inicio las palabras de que estamos trabajando mucho, que hemos hecho muchas cosas, quedan otras tantas por hacer, pero yo quería que ese agradecimiento fuese hacia él, y en concreto hacia la Asociación de Amigos del Retiro, porque creedme que muchísimas de las cosas que hemos hecho ha sido culpa de ellos, y culpa de ellos porque han estado detrás nuestra todo el día. Nosotros gestionamos muchos parques, muchas zonas verdes,
En Madrid tenemos 3.500 zonas verdes, tenemos muchos parques históricos singulares, forestales, tenemos 5 millones de árboles y no podemos estar a todo. Pero el tener una asociación detrás que se ha preocupado siempre por el Parque del Retiro, que nos llamaba, que es verdad que hemos venido a visitarlo con ellos cientos de veces, que iba con la libretilla y nos iba diciendo todas las cosas que había que hacer hasta el mínimo detalle, pues eso nos obligaba porque sabíamos que es muy insistente y nos iba a llamar para ver si lo habíamos hecho. Por lo tanto, esas visitas que hemos realizado a pie de campo han ayudado sin duda a mejorar el Retiro. Como digo, nosotros tenemos 3.500 zonas verdes, pero sin duda la joya de la corona es el Retiro. Hacemos una inversión importantísima. Hace poco aprobamos los nuevos pliegos y la adjudicación de zonas verdes, en la cual no entra el Retiro, y ahí se vio la inversión, el aumento de la inversión que ha hecho el Ayuntamiento, que fue un 65% de aumento de inversión con respecto a los que había, y por esa línea va a ir el nuevo pliego que queremos que entre en este año que viene, el año 23, que es el pliego de zonas de parques históricos, forestales y singulares, donde ya os adelanto que la inversión va a ser el incremento de inversión bastante más significativa de lo que hay ahora, entre otras cosas por lo que digo por el Retiro. El formar parte ahora del paisaje de la luz nos obliga a dedicar mucho más esfuerzo presupuestario, que ya lo tenemos. El metro cuadrado del Retiro se lleva de largo con respecto a cualquier otra zona verde, mucho mayor cantidad en su mantenimiento, porque así lo requiere, porque por la cantidad de árboles, la fauna y la flora, los animales, y de dos patas, que hay muchos por desgracia, pues requiere que hagamos ese tipo de inversión y lo aumentemos. Es verdad que estamos trabajando también en los planes directores, vamos un pelín retrasados, pero es que lo estamos haciendo de 14 parques, no solo de Retiro, pero sí que te puedo adelantar que ya de 6 de ellos tenemos ya prácticamente finalizado el borrador, y entre ellos del Retiro. Por lo tanto, yo confío que este año salga ya información pública para que se presenten las alegaciones, que seguro que nuestros amigos de la asociación van a presentar un montón de alegaciones a ese plan director, que va a mejorar, como todo lo que están haciendo, la gestión, y nos va a facilitar la gestión en el Retiro. También tenemos el protocolo, que el otro día tuvimos la mesa del árbol, el protocolo de actuación de emergencia del Retiro. Es un protocolo que está dando buenos resultados. El otro día, como digo, la mesa del árbol, únicamente el 2,6% de las alertas fueron alertas rojas y provocaron el cierre. Lo digo porque está habiendo algunas críticas de que en estos momentos que hay mucho calor, que se está cerrando demasiado el Retiro. No es cierto que sean demasiado, como digo, ha sido un 2,6% de las veces, y en el 70% de las veces que se ha cerrado ha habido alguna caída de alguna rama o de algún árbol. Por lo tanto, es un protocolo que yo creo que está dando resultados, que gracias a Dios, desde que se impuso, no ha habido ninguna desgracia humana, como si la hubo antaño antes de quitarse en vigor, pero que también estamos abiertos, y lo sabe Javier, y lo digo aquí, a que si se ocurre cualquier mejora del citado protocolo, oye, todo es modificable, todo es estudiable y demás. Pero bueno, termino como he empezado, dándote las gracias, Javier, dando las gracias a la asociación, que nos tenéis detrás al ayuntamiento para lo que podamos mejorar. Vamos a intentar agilizar al máximo todas las obras que nos quedan, y que cualquier cosa que necesitéis estamos a vuestra entera disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Nosotros tenemos aquí en el distrito de Retiro a un concejal que es ingeniero de montes. Entonces, bueno, pues es amigo y compañero. Pero además es un concejal que lleva el área internacional del ayuntamiento, que lleva parte del cinturón de los parques que se van a unir alrededor de Madrid. Entonces, bueno, yo no sé cómo saca tiempo después para dedicarle al barrio, pero bueno. Pero es una magnífica persona. Y bueno, Santiago, a mí me gustaría que nos contases algún tema de aquí del Retiro, que tú también tienes competencias. Y nada, pues venga. Muchas gracias. Buenas tardes. José Antonio Martínez Páramo, coordinador general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Luis Lafuente, director general de Patrimonio Cultural. Creo que nos acompaña también Emilia Martínez, concejal del Ayuntamiento de Madrid, y algún vocal vecino, de hecho, de la Junta Municipal del Distrito de Retiro. Y también Isabel Fuentes, directora del Caixa Forum, también parte del Paisaje de la Luz, está aquí con nosotros esta tarde. Y, como no, Javier de la Puente, presidente de la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro, el resto de la Junta Directiva y asociados de la asociación. Pues muchas gracias por organizar este acto y este evento, que la verdad que es una muestra más del interés
que la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro muestra por todo lo relativo al parque y por extensión al paisaje de la luz, y que no es la primera vez que nos reunís aquí. Nos reunisteis también el 17 de septiembre del año 2021, en aquel momento para celebrar la inscripción del paisaje de la luz en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, y ahora, en esta fecha de julio, prácticamente al fin del Día de Santiago, para conmemorar este primer aniversario. Como comentaban también Luis y José Antonio, la asociación, nos declaramos amigos de la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro, como digamos cargos institucionales en una y otra función en el ayuntamiento, porque realmente realizáis una labor intensa, preocupada y activa de trasladarnos, detectar primero, trasladarnos vuestras preocupaciones, mejoras que se deben abordar, y nosotros con nuestro mejor interés, capacidad y dentro de los plazos del ayuntamiento, que a veces las cosas de palacio van despacio, tratamos de atender, como de hecho muchas se han podido atender, como han explicado ya en varios puntos tanto Luis como José Antonio. En todo caso, además de todo eso, pues es un honor tener este diálogo y contacto con vosotros continuo en tantos temas, como decías, también plantando olmos resistentes a la grafiosis aquí en el Parque del Retiro, en el Parque de Roma, y además un proyecto que me permitís decir que viene de un catedrático de la Escuela de Montes de la Politécnica de Madrid, Luis Gil, que ha trabajado durante muchos años para generar esos clones de variedades resistentes a la grafiosis, y que esperemos que pueblen también el bosque metropolitano que mencionabas, que es un proyecto también muy importante para esta ciudad. Y además de todo eso, pues me alegra mucho acogeros aquí en Casa de Vacas, en este centro cultural que depende de la Junta Municipal del Distrito de Retiro, y que, bueno, forma parte, además, es uno de los espacios emblemáticos de este propio paisaje. Como decía, nos reunimos el año pasado, aquí el 17 de septiembre del 2021, y estábamos Javier, estaba Luis también, estaba yo también, además de los presentes, estaba también Mónica Luengo, coordinadora de la candidatura, que nos explicó el trabajo tan completo y tan complicado y de largo recorrido que se realizó para preparar y presentar esa candidatura. Y también nos acompañaba en aquel momento el embajador de España en la UNESCO, Juan Andrés Perelló, que nos explicó, aquí en una mesa que teníamos aquí, pues todo el proceso, ¿no?, de cómo conseguimos entre todos, y él en particular en la primera línea de esa diplomacia frente a otros países, armar un apoyo a la candidatura que partía, por lo que nos comentaba, prácticamente con casi ningún apoyo de inicio, o por lo menos ningún apoyo comprometido explícitamente en ese momento de presentación de la candidatura, y que se fue trabajando por todas las partes, y él nos contó incluso alguna anécdota muy, digamos, casi incluso divertida, o de cierta intimidad de cómo fue reuniéndose con embajadores y demás, hasta conseguir entre todos, uno tras otro, llegar a que los 21 miembros del Comité de Patrimonio Mundial, ese día de Santiago, el 25 de julio del año pasado, nos votaran a favor esa inscripción. Además que fue con emoción, porque recuerdo, fue un día muy emocionante, hasta con suspense, que en un momento dado parecía que se suspendía la deliberación hasta el día siguiente. Estábamos ahí todos, parecía realmente la final de la Champions, o quizás era más importante que la final de la Champions, ¿no?, con esa emoción hasta el último minuto. Fue un día de Santiago, y ya que lo habéis comentado, pues hombre, ya me voy a permitir una nota personal. Fue el día de Santiago del año pasado, en el que un concejal del Ayuntamiento de Madrid llamado Santiago, cuyo onomástica y santo se celebra el día de Santiago, y además también, como en el caso de Luis Lafuente, el cumpleaños, que además siendo presidente del Distrito de Retiro, le dicen que el día de Santiago del año pasado se declara una buena parte del distrito como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Yo creo que como regalo de cumpleaños, al menos como cargo público, no creo que se pueda igualar tal cosa, no digo en este mandato, sino incluso a largo plazo. La verdad es que es uno de los mayores regalos como institución que se puede recibir, en mi caso como presidente del Distrito de Retiro. Y además es un día que luego, revisando, aparte de todo esto, también se conmemoran más cosas, porque el 25 de julio de 1992 se inauguró Casa América. Casa de América, que es un consorcio público en el que participan el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, varios representantes del Ayuntamiento de Madrid y el Consejo Rector, entre ellos este que les habla, y que la verdad que es también un 30º aniversario que se celebra ayer o este año, y que también pues, forma parte de la propia Casa América del Paisaje de la Luz a celebrar. Además de, como decía Luis, el 75 aniversario de la muerte de Mariano Benlliure, ese escultor valenciano
que tantas obras ha dejado, y entre ellas, pues como decía Luis, el monumento al general Martínez Campos y otras muchas en el Retiro y en el conjunto de la ciudad, y que se celebra este año también, 2022. Pero hoy, concretamente, de todas estas efemérides y aniversarios, celebramos el primer aniversario de la declaración del paisaje de la luz como patrimonio mundial. Y en aquel momento, y hoy, preguntábamos qué supone y qué representa esta declaración y esta inscripción en la lista de patrimonio mundial. Y decíamos, digo hoy, que yo creo que representa fundamentalmente 4 cosas. En primer lugar, desde luego, reconocimiento. En segundo lugar, orgullo. En tercer lugar, unión, luego diré por qué. Y en cuarto lugar, responsabilidad. El reconocimiento es evidente, es un reconocimiento mayúsculo, internacional, a todos los valores históricos, culturales, patrimoniales, naturales y de todo tipo, artísticos, que atesora todo este entorno. El orgullo, pues bueno, es esa alegría y ese orgullo, esa satisfacción que nos invadió a todos y nos invade todavía hoy, de saber que disfrutamos de un espacio que es reconocido internacionalmente en ese ámbito y de representar también como ciudadanos y como instituciones lo que todos los valores que representan. Y luego el de la unión, que mencionaba como tercer elemento, es importante. También esta inscripción fue una demostración de lo que podemos conseguir cuando vamos de la mano, cuando trabajamos todos juntos para un objetivo común. En este caso, pues, la Junta de Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Ministerio del Gobierno de España conseguimos, trabajando juntos, un objetivo que a priori no parecía tan sencillo y que se pudo lograr porque todos empujábamos en la misma dirección y todos íbamos de la mano. Como corolario de lo que conseguimos trabajando juntos, podríamos deducir lo que no estamos consiguiendo cuando vamos divididos o en direcciones contrarias en otros ámbitos. Por lo tanto, celebremos el éxito de esa unión y tomémoslo como un estímulo para actuar de esta manera más veces en el ámbito internacional o donde corresponde. En todo caso, como digo, ha sido un éxito de todas las administraciones y, desde luego, para el Ayuntamiento de Madrid, sin lugar a dudas, un éxito mayúsculo. Como decía José Antonio, quizá es uno de los hitos más importantes de este mandato en el ámbito cultural e internacional e incluso natural, porque luego es que atesora el parque y el conjunto del paisaje de la luz, y además es un hito que Madrid le faltaba, ¿no? Madrid era una de las pocas capitales que no tenía ese reconocimiento de patrimonio mundial en algún otro elemento de su ciudad, y eso era muy importante conseguirlo. Y el cuarto elemento es el de la responsabilidad. No solo es un reconocimiento, una alegría, un orgullo, sino que implica el reconocimiento una responsabilidad de conservarlo, protegerlo, mejorar todo el sitio, todo el entorno, todos los valores que atesora en el ámbito medioambiental, en el ámbito del espacio público, del patrimonio cultural, del urbanismo, de la cultura. Y eso es un trabajo que no es que hayamos conseguido la inscripción y, por supuesto, nos alegramos de ello, sino que tenemos que trabajar cada vez más para mejorar, no solo para conservar la inscripción en la lista, por supuesto, sino para mejorar cada vez más y enfatizar cada vez más esos valores. Tenemos, por supuesto, un compromiso internacional y tenemos los ojos del mundo, al menos lo de la UNESCO, mirando a todo lo que este paisaje de la luz representa y todo lo que debemos hacer para mejorarlo en este mandato y en mandatos siguientes, ¿no? Ahí, pues lógicamente, vamos a trabajar de nuevo todos juntos. Ahí está también el trabajo del Consejo Cívico y Social del Paisaje de la Luz, donde multitud, no solo las administraciones, sino entidades cívicas y de todo tipo, participan. Todas las instituciones y todas las entidades interesadas o que forman parte del Paisaje de la Luz trabajan conjuntamente, y es un trabajo que vamos a seguir acometiendo y que debe ser compartido y acordado, si es posible, en todas sus actuaciones en ese Consejo, y por supuesto con la UNESCO para cualquier actuación significativa que se desarrolle en el ámbito del paisaje de la luz. Yo tengo la suerte también de que he hablado después de Javier, de Luis y José Antonio, por lo cual muchas de las actuaciones, claro, cuando hacemos balance de un primer año con el paisaje de la luz en el patrimonio mundial, bueno, en primer lugar, decir que un año es muy poco tiempo, comparado con los cientos de años durante los que se han construido todos los valores que atesoramos en este paisaje. Es muy poco tiempo, es solo el comienzo de esta fase del paisaje de la luz como patrimonio mundial, pero es un año en el que sí que podemos decir que hemos emprendido, el conjunto del ayuntamiento, actuaciones significativas que ya se han reseñado, algunas de ellas, no voy a ser exhaustivo, pero voy a mencionar actuaciones de distintas áreas y, por supuesto, incluso en algún caso que no del ayuntamiento. El proyecto de reforma de la montaña de los gatos, la montaña artificial, que tiene un presupuesto
si no me equivoco, plurianual de 2,6 millones de euros, y que es una mejora significativa en este entorno por parte de la Ley de Medio Ambiente y Movilidad, y que, bueno, podrían comenzar las actuaciones, la obra incluso antes de finales de este año, lo cual es ya se ha trabajado en la licitación y demás, es una mejora importante. Mencionaba Javier, y también, bueno, el estanque Otravado, el estanque de las Campanillas, con esa reforma que se ha realizado ya por parte del área en este año 2022. Por parte del Ministerio de Transición Ecológica tenemos la reforma del Castillete Óptico, que ya he aprobado 3 millones de euros para esa reforma y que ya se han iniciado las actuaciones. Y luego, claro, la conservación y restauración de la Puerta de Alcalá, como comentaba Luis, ya esta mañana, bueno, ya se ha prácticamente montado todo el andamio, esas lonas serigrafiadas que confunden, ¿no?, a lo lejos, y no se sabe si es la propia Puerta de Alcalá o la reproducción de la misma, como es el caso, y ese proceso que se va a realizar de inspección detallada del estado de conservación de la puerta, y a partir de ahí el proyecto de restauración de sí mismo posteriormente, y que además nos da la ventaja, entre tanto, de poder, de que octubre, ¿verdad, Luis? Creo que es poder visitar, digamos, prácticamente a distancia 40 centímetros, has dicho, prácticamente directa, más directamente imposible visitar y recorrer todo el estado y las características de la Puerta de Alcalá. La restauración de la estatua del general Martínez Campos, obra de Mariano Benllulle, como comentábamos ahora. La mejora de las aceras en el entorno del Jardín Botánico, que ya realizó el área de obras y está completado por un importe de 800.000 euros aproximadamente. También aquí en Casa de Vaca vamos a actuar, por ejemplo, la Junta Municipal mejorando y reformando la terraza de esta Casa de Vacas, que forma parte también de este paisaje. Y luego un espacio muy querido en este paisaje también, la Cuesta de Moyano y los libros de la Cuesta de Moyano, que venimos trabajando con actuaciones tanto la propia Junta Municipal, el Distrito, como el área de Cultura, para dinamizar el espacio, generar actividades culturales, musicales de todo tipo que atraigan visitantes y también compradores de libros a esas casetas, y también otras muchas medidas para favorecer ese espacio y la propia actividad de los libreros, la exención del canon, 2 años, también teniendo en cuenta el impacto de la pandemia. Vamos a sacar, estamos gestionando los nuevos pliegos para que las casetas que están vacías en este momento puedan también adjudicarse y tener actividad de libreros, y también otras mejoras con el proyecto de iluminación que se hará el próximo año 2023 por parte del área. Y luego toda la parte de dar conocimiento al propio paisaje, ¿no?, a través del Consejo Cívico y Social, el Centro de Interpretación del Paisaje de la Luz, el Centro, que ya lo ha explicado Luis perfectamente, e incluso otras entidades y actividades como, por ejemplo, la exposición, ¿no?, ¿cómo la llamáis? Expo de la Luz, ¿no?, que tuvimos, gracias por la invitación, el honor de poder visitar el primer día que se inauguraba con esas 15 fotografías del tonelo de la Note, que nos acompaña aquí, y que además luego se van a proyectar y además explicar por parte del propio Antonero, y también creo que Natalia Núñez, que es comisaria de esa exposición en el Hotel Westin Palace, que os animo a disfrutar y visitar también de aquí al 15 de septiembre, creo que es cuando están expuestas. Bueno, pues eso es mucho de lo iniciado, de lo puesto en marcha, completado, iniciado en este primer año, y lógicamente quedan muchas cosas por hacer. Algunas de las que he mencionado están en curso y se van a ir desarrollando en adelante. Mencionaba también José Antonio el plan director del Parque del Retiro, que está avanzado y esperamos que pueda ser incluso aprobado dentro de este mismo año, al menos puesto a información pública para comentarios y aportaciones. Y luego, pues singularmente, creo que hay una situación que también se ha mencionado, que es, bueno, pues todo el eje del Paseo del Prado, singularmente, bueno, pues reducir esa intensidad de tráfico, calmar el tráfico, aumentar el espacio peatonal, reducir el número de carriles de circulación, para hacer un entorno que acompañe mejor, ¿no?, a los propios valores de este paisaje y el eje clave que representa el paisaje de la luz. Más espacio peatonal, estancial, mayor fomento de la movilidad activa en el Prado, en su conexión con el Retiro y el entorno del parque, como se mencionaba anteriormente. Sería un entorno más amable, más armónico, más concordante con los propios valores que debemos potenciar en este paisaje. Y ahí, bueno, está entre otras actuaciones, el carril bici castellana, que ya tiene un tramo que está comenzando, pero que transitará también, de hecho, por todo el paisaje de la luz en ese ámbito del distrito del Retiro, del propio paisaje de la luz. Bien, pues estos son unas cuantas reflexiones, revisión de actuaciones en curso y de propuestas que estas y otras tendremos que ir trabajando en el año próximo y en años siguientes. Y sin más, pues a seguir velando por el paisaje, a seguir trabajando, a seguir mejorándolo. Y bueno, un placer estar aquí en este corazón del propio paisaje, en este corazón del Parque del Retiro. Muchas gracias
Y enhorabuena a todos porque es un éxito compartido el que tengamos el reconocimiento de la UNESCO Patrimonio Mundial para este paisaje de la luz. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Hay otra cosa que se ha rehabilitado dentro del retiro, está completamente limpio y está a punto de ser visitado, que es el refugio antiaéreo que tenemos a la puerta del retiro de Ibiza, y que próximamente pues será un centro más de las cosas que se podrán visitar. Me imagino que lo llevará Luis Lafuente, no lo sé exactamente, pero vamos a tener muchos sitios para estos 200.000 personas que diariamente casi visitan el retiro, y más cuando tenemos la Feria del Libro. Tenemos muchísimas personas y por eso necesitamos pues eso, más medios, quizá, más centros de información, más vigilancia en algunos momentos. Bueno, yo quería agradecer también la presencia de Francisco José Marín Perelló, que es el director de la imprenta municipal, su presencia aquí, que ya nos estuvo dando una preciosa conferencia sobre la imprenta municipal en este lugar, pues hace un año, creo recordar, en el 2021. Muchas gracias por tu... Bueno, para ofrecer una visión de lo que es el paisaje de la luz, yo os puedo decir que me estoy enterando cuál es el Palacio de Buenavista, cuál es el Palacio, pues no sé, cosas que sé dónde están, pero no sé exactamente de cómo están, pues me estoy empezando a enterar ahora. Y para ver una visión de todo esto, pues contamos con la presencia de Antonello Buenanote, autor de las imágenes, fotografías de la candidatura que serán presentadas por Natalia Núñez Dato, historiadora de arte. Antonello, cuando queráis. Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias, Santiago, Luis, José Antonio, y muchas gracias a la Asociación de Amigos del Buen Retiro por invitarnos a ayudar a divulgar un poquito más el paisaje de la luz. Sin más premuras, paso a presentar, sin más demora, a mi querida amiga y colaboradora Natalia Núñez, historiadora del arte, fundadora de Parque del Arte y comisaria de la Expo de la Luz, precisamente esa muestra a la que Santiago se estaba refiriendo previamente. Así que no nos vamos a enrollar más, vamos a poner primero un vídeo musicalizado con unas imágenes y luego comentaremos las que nos dé tiempo y hasta ahí nos pararemos, con la ayuda de Natalia, que arrojará esa luz sobre mis imágenes del paisaje de la luz. Así que sin más dilación le damos al play.
muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Antonello por la presentación anterior, muchísimas gracias también a todos nuestros dirigentes que nos han contado maravillosamente todas las iniciativas para preservar, conservar, divulgar nuestro querido patrimonio y sobre todo muchísimas gracias a todos ustedes por, a pesar del calor, pues venir a acudir a esta cita que nos ha convocado la Asociación de Amigos del Jardín del Buen Retiro, que la verdad, bueno, pues es un privilegio poder acercaros estas imágenes. Es que, soy un torpe. Bueno, estas son las cosas del directo. Hemos visto un vídeo inicial que hemos ido viendo con música, pues esas fantásticas fotografías de Antonello de la Note, que es bueno, pues divulgador del patrimonio cultural madrileño, como muchos sabrán, bueno, cronista del retiro y fotógrafo, y en el que, bueno, pues en mi función reciente como comisaria de esa exposición que antes mencionaban, de Expo de la Luz, que se encuentra en el hotel de Westin Palace, se pueden admirar a todo tamaño, con gran calidad, 15 de las fotografías que van a estar presentes dentro de este pase comentado, que bueno, sobre todo nuestra función es intentar ser lo más ameno posible y que todos disfrutemos de esta exposición. Y bueno, esta primera imagen que tenemos se trata de un edificio quizá no del todo muy conocido, ¿no?, por los propios madrileños, porque se encuentra un tanto, no diré escondido, pero no es de una de las zonas quizá más transitadas, ¿no? Se encuentra en lo que se denominaba como el Cerrillo de San Blas. A pesar de ello, es un edificio de primera envergadura realizado por Juan de Villanueva, el mismo arquitecto que realizó, por ejemplo, el museo, el actual Museo del Prado, y que bueno, es un edificio que también estaba dentro de ese programa ambicioso, Edificios en Pos de las Artes y de la Cultura, en la época de Carlos III, y que estaba auspiciado por Jorge Juan, navegante, ingeniero naval, y que tenemos, bueno, pues el privilegio de tener este edificio. Bueno, yo prefiero que hable ella porque sabe muchísimo más que yo soy el fotógrafo, pero intentaremos hacer un diálogo dinámico y ligero para... estas son las fotografías que están expuestas en la Expo de la Luz. Es una puesta en valor de una foto arquitectónica que realmente tiene mucho trabajo de perspectiva para no tener deformaciones. Me llevó 2 o 3 días encontrar el punto en el espacio para dispararla. Y bueno, os digo que esta es una de las fotografías que están expuestas en el Hotel Palace, y Natalia os dará un apunte histórico sobre este ejemplo de la arquitectura de hierro. Pues otro edificio maravilloso que, bueno, cuando uno visita Madrid, sí o sí, en algún momento hemos pasado. Es un edificio realmente mastodóntico, y realmente la importancia o la singularidad que tiene esta fotografía, que muy humilde Antonello, pero es cierto que es un edificio que es muy difícil poder captar en todas sus dimensiones. Entonces, gracias a que se posicionó desde la glorieta de Carlos V, de lo que conocemos como la glorieta de Atocha, pues desde esa manera pues permite justo en ese ángulo noreste, pues perfectamente que no tenga esas deformaciones, ¿no?, de un gran angular. Y se trata de uno también de los máximos exponentes de esa arquitectura en hierro de mediados del siglo XIX, y que fue la segunda línea, ¿no? La primera fue Barcelona-Mataró, y esta segunda fue la que unía Madrid con Aranjuez. Aquí vemos en esta imagen, porque es un edificio pues realizado con ladrillo, con hierro, también con piedra, y bueno, pues por supuesto aquí tenemos el interior de ese invernadero lleno de plantas exóticas, que siempre, bueno, pues es un gusto poder ver cuando uno viaja. Quería hacer un comentario, Natalia, perdona. Esta fotografía tiene la gracia, digamos, de que es justo la contraperspectiva de la otra que hemos visto desde fuera. Es como si estuviésemos haciendo una foto a mí mismo en los dos sitios. Entonces es el jardín tropical que todos conocemos, pero tiene esa contraperspectiva un poco para hacerse una idea de cómo está disparado, ¿no? El exterior y el interior, ¿no? Exacto. Perfecto. Aquí tenemos, bueno, pues uno de los museos más importantes que tenemos. La suerte es que tenemos una suerte inmensa en Madrid de tener importantísimos museos dentro de ese Paseo del Arte. El Museo Centro de Arte Reina Sofía lo es. Inició la función o el origen de este edificio no era la de museo, como nos pasan como por ejemplo el Prado, ¿no? No se originó como museo, sino como un hospital, como el Hospital General de San Carlos. Bueno, nos tenemos que remontar mucho atrás, desde Felipe II, pero como nuestro ánimo no es aburrir a nadie, lo cierto es que, bueno, es un edificio con unas trazas maravillosas realizada por José de Hermosilla,
y también por Francisco de Sabatini. Realmente tenía un proyecto también mastodóntico, realmente muy grande, pero finalmente se tuvo que acomodar, reducirlo, minimizarlo, y bueno, pues aquí tenemos en esta imagen esos dos característicos ascensores de cristal. No sé si quieres comentar algo más, apunte fotográfico. Aquí tenemos, Filomena. Filomena, yo creo que no pasó de puntillas, fue esta borrasca que dejó con estas estampas tan bellas en Madrid, y en esta ocasión, bueno, pues permitió en esta imagen de Antonello poder captarlo de una manera también de cuerpo entero todo el edificio, ¿no? Realmente de una manera frontal. Hoy en día, si quisiéramos hacer esta fotografía o nos atrevemos a jugar con la cámara, realmente nos sería muy difícil, porque estaríamos en medio del tráfico rodado, ¿no? De lo que es la avenida de Ciudad de Barcelona, y bueno, tenemos ese primer término maravilloso, totalmente nevado, que Antonello le permitió, pues como decíamos, sacar esa imagen frontal. También hacer mención al grupo escultórico que corona la parte superior del edificio. Es una maravilla que también realizó un escultor llamado Agustín Querol, que es la Gloria y flanqueada de dos Pegasos, y que originalmente estaba realizado en piedra, pero ese gran peso también se empezó un poco a fracturar algunas de las piezas y hizo que se sustituyeran por las que vemos que están en bronce, mucho menos pesadas. Un comentario sobre esta foto. Me parece muy curioso y muy interesante. En todo caso, esta foto se hizo el 10 de enero, al día siguiente de la nevada brutal, muy pronto por la mañana, entonces no había gente, pero me gusta la textura de esta nieve tan pisada, tan vivida, ¿no? En esos tiempos en los que estábamos tan atenazados por la preocupación de la tercera ola del COVID. Y entonces es la huella de lo que pasó el día anterior, y para mí ese suelo, esa nieve agitada tiene un mensaje en positivo. Tiene vida, ¿no? Sí. A pesar de que está deshumanizado. Sí. Bueno, aquí tenemos uno de los espacios verdes más valiosos que tenemos también en Madrid, que es el Real Jardín Botánico. Es prácticamente un museo vivo y que está gestionado actualmente por el CSIC, y que, bueno, aquí tenemos el estanque de Linneo, que también con esa palmera canaria, que bueno, es una maravilla ver pues también ese monumento dedicado a uno de los botánicos, de los científicos, que realmente es considerado el padre de la taxonomía, ¿no? Quien en ese momento del diario de la Ilustración pues organizaba y sistematizaba muchas especies botánicas y también animales. No sé si quieres dar algún apunte fotográfico, porque tienes derecho para hablar con realmente ya lo has dicho tú todo. Puedes pasar a la siguiente. Sí. Pues nada. Sí. Bueno, CaixaForum, no sé qué decir, teniendo aquí que me he enterado a la propia directora del centro CaixaForum, también otro de los espacios culturales más maravillosos que tenemos en Madrid, junto con el Museo del Prado, el Centro de Arte Reina Sofía, Museo Thyssen. CaixaForum sí o sí también es de obligada visita, porque hacen unas exposiciones increíbles con una musealización impresionante. Y bueno, es un edificio que originalmente era un edificio industrial, pasó de ser esa central eléctrica de mediodía a convertirse en un edificio extraordinario, además en un edificio que gracias a un estudio de arquitectura pues adquirieron el premio Pritzker de arquitectura en 2001. Y claro está que es un edificio que ya solo, aparte de las exposiciones, contenido y continente, merecen esa visita, ¿no? Prácticamente eliminaron el zócalo y parece como que está levitando, y sobre todo uno de los mayores reclamos, y que también tiene esa conciliación con el espacio que tiene enfrente, que es el Real Jardín Botánico. Tiene ese espectacular jardín botánico de nada menos que 24 metros de altura, con unas 250 especies vegetales que hacen las delicias de cualquier paseante cuando bueno, pues caminamos cerca. Esa la tengo que comentar yo, porque sabe Antonello que es mi imagen, mi fotografía favorita de la exposición Expo de la Luz, que vuelvo a recordar que se encuentra actualmente en el Hotel Palace, visitable hasta el 15 de septiembre. Es una imagen que, bueno, me van a permitir que me deleite en ella, porque a pesar de la simplicidad, precisamente es una imagen que tiene una serenidad, un equilibrio, porque está sabiamente pensada, está distribuida en lo que denominamos la proporción áurea. Entonces la parte de la derecha tiene esa parte, bueno, sólida, donde Antonello ha puesto el detalle, ¿no? En esos
acentos arquitectónicos, podemos observar la piedra granítica de las columnas, el entablamento, por ejemplo el sofito, que es la parte inferior de ese voladizo, de esa cornisa. Todo lo que estamos viendo, y no lo he dicho, perdón, porque es un poco abstracta la fotografía, se trata del acceso de Velázquez del Museo del Prado, que todos es conocidísimo por todos y por todas. Sin embargo, a veces los fotógrafos, cuando nos dan estos detalles, permiten que bueno, contemplemos y admiremos ciertos acentos, ciertos detalles, como comentaba, ese sofito con esa decoración geométrica que es tan interesante. Y luego la imagen respira, en la parte de la izquierda se abre ese celaje. Yo creo que otro de los símbolos y señas del paisaje de la luz es precisamente esa luz. En Madrid, otra de las suertes que tenemos es tener unos amaneceres, unos atardeceres realmente impresionantes, que cuando uno viaja, se va de Madrid, parece que lo apreciamos más, porque no es lo mismo viajar a Londres, viajar a Berlín. Aquí tenemos unos atardeceres, unos amaneceres realmente hermosos, y esa luz tan especial aparece recogida en esta fotografía. Bien, bueno, esta es una fotografía reciente que hice. El Museo del Prado es difícil encontrarlo sin alguna lona, sin algún andamio, porque si no está, ahora está del otro lado, el andamiaje, si no recuerdo mal. Entonces, pues esta es una que saqué con el móvil el otro día y la he recuperado para darle un poco de coherencia a la otra fotografía, que es más atrevida en cuanto a su composición, pues para que se entienda muy bien, y ya sé que todos lo han entendido perfectamente, pero que se vea de cuerpo entero también la obra de Villanueva, ¿no? ¿Qué decir del Museo del Prado? Es muy difícil resumir y no queremos aburrir, pero bueno, el Museo del Prado sí que habría que decir que no fue originado como museo inicialmente, sino como Real Gabinete de Historia, y que, bueno, pues al final los avatares históricos era un edificio realizado por Juan de Villanueva dentro de ese programa en pos de la ciencia y del arte, de la cultura, pues junto con el Real Jardín Botánico, el Real Gabinete de Historia, el Real Observatorio Astronómico, y que, bueno, casi cuando estaba ya finalizado, pues la invasión francesa en 1808 pues hicieron que se quedara totalmente desvencijado. Se aprovecharon las techumbres, sacaron el plomo para la fabricación de balas, de munición, y bueno, quedó realmente muy mal parado. Hizo que, bueno, pues se tuvo que Lope de Aguado, que es uno de los discípulos más importantes de Juan de Villanueva, tuvo que consolidar el edificio. Y bueno, el avatar en el reinado de Fernando VII, pero si me permiten, más que Fernando VII, la verdadera cultivada era Isabel, su esposa, Isabel de Braganza, fue la que de alguna manera motivó para pues que se situaran las colecciones de pintura y de escultura que habían ido coleccionando todos nuestros monarcas, y en el año 1819 se inauguró ya como museo o Real Museo de Pinturas. Bueno, esta fotografía es del año 2017. En ese año el Ayuntamiento de Madrid me encarga un reportaje de todos los monumentos de la ciudad, de gran parte de ellos, y coincidió que estaba en restauración en Neptuno. Entonces, con gente de allí del Ayuntamiento fuimos precisamente a tomar unas fotos un poco distintas de Neptuno. Pudimos subirnos al pilón, ponernos enfrente de la figura del dios de los mares. Entonces eso me permitió hacer esta toma, que es imposible si no te subes encima. Es una maravilla poder apreciar esos detalles, por ejemplo, de los hipocampos, que son estos caballos con cola marina. Si se fijan, pueden ver cómo las patas prácticamente se están metamorfoseando con esas olas. Hay tritones, se puede ver muy bien también los detalles, por ejemplo, del carro, ¿no?, donde está situado, que son como una especie de ruedas, pero como de aspas, ¿no?, para poder caminar por esas olas, por ese oleaje. Y el dios Neptuno, dios de los océanos, del agua, con ese tridente en la mano y con una especie como de serpiente marina que se va enroscando en la otra. De esta otra imagen también es muy interesante pues esa proximidad al monumento. A veces es verdad que el tráfico rodado nos impide poder contemplar con detalle pues estas esculturas, porque son verdaderos tesoros, ¿no? Estas todas esculturas, tanto Neptuno como Apolo como Cibeles, están
estaban dentro de un proyecto urbanístico que había. La planimetría la realizó José de Hermosilla y el diseño se debe a Ventura Rodríguez, dentro de todo un programa iconográfico dedicado pues a la mitología. Esos tres grandes dioses, anteriormente la diosa Cibeles y Neptuno se miraban, tenían una especie de encuentro casi amoroso, podríamos decir, pero luego con el tiempo se giraron y están mirando como hacia el centro, ¿no?, de la ciudad. Y aquí, aparte de la parte trasera de este dios Neptuno, realizado por José Arias, un escultor que fue quien lo materializó, a la izquierda tenemos el emblemático Hotel Palace, donde se encuentra ahora mismo esta fotografía original, y justo al lado y enfrente tenemos el Museo Thyssen-Bornemisza. Bueno, me gusta el título de esta fotografía, que es Antonello, que es muy original, la ha titulado, en lugar de Neptuno, dios de los mares, Dios de los cielos, haciendo así un juego de palabras, porque si se fijan la textura de ese celaje cuando sacó esta imagen, realmente parece como si fuera un mar, ¿no? Un oleaje, ¿verdad? Sí, ese arrebolamiento que hay de las nubes que le dan esa apariencia como de espuma de mar, ¿no? Por aquí tenemos otro de los monumentos inscritos dentro de este paisaje de la luz, originalmente dedicado solo y exclusivamente a los héroes del 2 de mayo, pero que actualmente titulado como el monumento homenaje a los caídos por España. Se encuentra en un lugar además con una alta significación histórica, porque aquí es donde fueron fusilados por orden del general Murat pues muchos madrileños después de esa jornada del 2 de mayo de 1808, y es un monumento realizado por suscripción popular de Isidro González Velázquez, que bueno, pues como si fuera una especie como de un monumento, se va escalonando en altura, y precisamente hay una parte, la parte inferior, ese zócalo que está concebido como una especie de panteón. Ese sarcófago contiene las cenizas, contiene los restos de esos héroes caídos en el 2 de mayo. También tiene un tondo que aparece las efigies de los capitanes Daoiz y Velarde, y luego bueno, pues va subiendo, va creciendo en altura, y finalmente, como podemos ver desde aquí, bueno, pues remata con ese obelisco de piedra. Aquí tenemos una fotografía preciosísima que yo he descubierto hoy, lo tengo que confesar, que ha ganado un concurso, ¿no? Además, Antonello. No, es la del Palace. Pues perdón, me he colado. Sí. Es que yo la he visto y no la había tenido la suerte de ver. Hay que decir que en Madrid, a principios del siglo XX, realmente había una carestía, ¿no? Había una inexistencia de grandes hoteles de lujo que estuvieran a la altura de los hoteles que había en Europa, como Londres, Berlín, etc. Entonces, nuestro monarca Alfonso XIII va a quedar un poco en evidencia cuando a él le coronan como rey, y sobre todo cuando se casa con Victoria Eugenia de Battenberg. Tiene graves problemas para poder acomodar a toda la aristocracia que viene de Europa, porque no hay hoteles de lujo. Había uno en el Hotel París, en Sol, pero bueno, no daba cabida para todos. Entonces, una de las funciones dentro de su reinado va a ser la de propiciar estos grandes hoteles de lujo. El primero va a ser el Hotel Ritz, dentro de esa cadena hotelera inglesa, que fue realizada por arquitectos franceses, y posteriormente el Hotel Palace, ya en 1912. Se llevan 2 años de diferencia. Sí, de esta foto conviene destacar que esta foto es previa a la reforma del Ritz. Y me gusta mucho esta foto, esto que creo que es un jingo, si no me equivoco, que hace ese contraste tan bonito con el rótulo, y siempre ha sido una de mis fotos favoritas. Ahora vamos a ver una post-reforma, que es otro cuadro distinto, que está sacada hace cosa de 2 meses, y que presenta ya el Ritz saneado, pero vamos, básicamente por fuera no ha cambiado tanto tras la reforma. Y seguidamente otro de los hoteles que estábamos comentando es el Hotel Palace, que dentro de muy poquito, en septiembre, pues cumplirá 110 años de historia, porque ahora están proliferando mucho los hoteles de lujo en Madrid, pero pocos, ¿no?, con la historia del Ritz y del Palace, que realmente, bueno, pues aquí tenemos ese característico letrero luminoso, donde, bueno, pues es también... Esta sí fue la de concurso. Esta fue la de concurso, sí, pues ahí el apunte del fotógrafo, y que bueno, pues es el lugar también, la sede donde está Expo de la Luz.
Por aquí tenemos quizá la gran olvidada, porque sobre todo por tema de fútbol, si sois un poco del Madrid o del Atleti, pues siempre se disputa un poco entre la diosa Cibeles y el dios Neptuno, pero mi pobre Apolo, que es maravilloso, pues se queda un poco ahí en tierra de nadie, y la verdad, todo hay que decirlo, es quizá la menos espectacular, monumental, no es tan grande. También se denomina como la fuente de las 4 estaciones. Dios Apolo, dios de las artes, de la luz, de la música, aparece portando una lira, y bueno, aparte, bueno, pues en ese pedestal también hay una serie de alegorías, 4 concretamente, que representan el paso del tiempo, las 4 estaciones, por eso también se denomina de esa manera, y tiene 2 preciosos mascarones que sirven como surtidores, que es la diosa Circe y también Medusa, que son las que estarían, bueno, pues con ese rumor del agua. Diría de este monumento, yo creo que el monumento ha quedado un poco pequeño, en la medida en que ha crecido mucho el tráfico, han crecido mucho los árboles, los edificios, entonces ha quedado un poco. Para fotografiarlo, yo recomiendo hacerlo en invierno, ya que el plátano de sombra no tiene en enero o febrero, porque si no es que solamente hay hojas y hojas y hojas, y el pobre Apolo está ahí. Los domingos, sí es cierto, cuando se corta el tráfico, para peatonalizar la parte que va en dirección norte, se puede admirar paseando. Esperamos que en el futuro haya más carriles para peatones y menos para coches, desde luego, sobre todo en el propio paseo, ¿no? Y hay una curiosidad, además, que si se fijan en el rostro del dios Apolo, al parecer tiene los rasgos del propio Carlos III, que fue en la época en la que se construyó esta otra fuente, ¿no? Dentro de ese salón del Prado en el que se ornamentó y se dotó de fuentes. Aquí tenemos otro de los edificios espectaculares dentro de lo que es esa singular glorieta, como es la Plaza de la Lealtad, o la Glorieta de la Lealtad. Tenemos el RID, tenemos ese monumento a los caídos por España, y otro de los edificios impresionantes es la Bolsa de Madrid, de finales del siglo XIX, obra de Enrique María Berpullés y Vargas. Es un edificio, pues, que tiene esas trazas neoclásicas, es un edificio esástilo, con esas columnas acanaladas, con ese capitel corintio, y que se corona con una especie de tondos y de un gran reloj en la parte superior. Es un edificio espectacular también visitarlo por dentro, porque tiene todo el patio de operaciones bursátiles, además tiene mucha simbología en la decoración masónica y demás. Bueno, es muy muy interesante este edificio y tiene, como les digo, muchos detalles. Bueno, otro de las estampas que nos dejó Antonello en ese paseo, que tenía para mucho, Antonello, tengo que decirlo, Filomena, con muchas dificultades, que me lo has comentado en Petit Comité, pues tenemos esta imagen de uno de los iconos de Madrid. Claro está, ahora sí, los del Real Madrid se ven arriba, antes habíamos visto a Dios Neptuno. Aquí tenemos a la diosa Cibeles, diosa de la tierra, diosa de la naturaleza, que aparece sentada, entronizada en ese carro, que es tirada por 2 leones, que según la mitología serían los jóvenes metamorfoseados, ¿no? Según la mitología clásica, Hipomenes y Atalanta, que acometieron la torpeza de manifestar su amor, por decirlo finamente, delante de la diosa, y por lo tanto, pues los dioses, que son muy vengativos, fueron castigados haciendo tirar eternamente del carro de la diosa, y además uno mira hacia un lado y hacia el otro. O sea, esto como cuando se riñen los matrimonios, ya mirándose uno hacia de miradas distintas. Aparte tenemos otros edificios, no sé si quieres comentar, Antonello. Bueno, no, estas son las fotos que están en el Palace, precisamente el número 15, que se incluyó porque hacía falta, obviamente, el paisaje de la luz, el Palacio de Cibeles, la Cibeles propiamente, y bueno, ya de paso, pues también sacábamos el Cuartel General de la Armada, el Museo Naval, que siguen siendo, obviamente, instituciones que forman parte del paisaje de la luz. El Palacio de Comunicaciones, actuó el Ayuntamiento de Madrid, obra de Antonio Palacios, y tenemos por ahí lo que más o menos hemos descrito. Por aquí tenemos otra visión también de la diosa Cibeles, nevada, preciosa. Yo creo que, bueno, siempre es una maravilla poder verlo, pero con esa estampa, ¿no?, completamente congelada de aquella jornada, pues es una imagen un poco inédita. Claro, y toda esta vista a la derecha, que por eso lo he metido, pues para que se viera también el Cervantes, el CBA, el Metrópolis, porque claro, es una foto casi en el mismo momento está tomada, pero da esa parte de la visión del paisaje de la luz,
que aunque no está en el cuadro lógico, sí que forma parte del bien. Bueno, está muy pensada la presentación por Antonello para que veamos los diferentes puntos de vista y con los diferentes edificios. Eso es Banco de España y el Instituto Cervantes, lo que era el antiguo Banco Español del Río de la Plata, ¿no? y el Círculo de Bellas Artes. De fondo tenemos el edificio Metrópolis, también otro de los edificios icónicos de Madrid, quizá más fotografiados también por los turistas. Es un edificio espectacular, creado en el año 1911, justo cuando se estaba creando la Gran Vía madrileña en 1910, pues este edificio se hizo en el año 1911, por unos arquitectos franceses, por Jules y Raymond Ferrier, aunque finalizado por un arquitecto español como fue Luis Esteve, y era para construir, es profeso para la Compañía de la Unión y el Fénix. De hecho, originalmente coronaba esa cúpula, que se denomina como el estilo Popier, ¿no? Como bombero en francés, porque claramente, ahora porque vemos esta imagen en blanco y negro, que es preciosa, pero ese contraste cromático entre la pizarra, esas escamas de la pizarra y ese refulgor que emite esa decoración de pan de oro de 24 quilates, ¿no? Pues recuerda un poco a los cascos de los bomberos franceses, y que este edificio en los finales de los años 70 fue vendido a otra compañía de seguros, que era la de Metrópolis, y se cambió la figura de un fénix que acompañaba una figura que era Ganímedes por esa Victoria alada, esa Nike, que actualmente sigue estando, ¿no? Y que es un edificio que han contribuido además muchísimos, no me quiero dilatar, pero muchísimos escultores, entre ellos Mariano Benlliure, que como ha estado también con la celebración, va a estar con la celebración dentro de poco, pues también alguna de estas esculturas alegóricas fue realizada por Benlliure. No lo seguimos, que hacemos que... Bueno, cuando esta también está en la exposición, en la sección de Filomena, cuando busqué una foto de la Puerta de Alcalá, pues al ser un icono tan icónico, pues obviamente en 13 o 14 años tengo fotos de todas las épocas del año, en todas las vistas, pero elegí esta también por el efecto humano, por todas esas escenas múltiples que parecen un verdadero ejército de figurantes a los que se les ha dado una orden de acción, ¿no? Pero se ha colado el perro en medio y le da ese toque. Y bueno, esta foto se titula La ciudad para el ciudadano. Y vuelve a ser una reivindicación para que haya menos coches y más espacio, un poco al hilo de lo que comentaba alguien antes en la tribuna. Es una fotografía que a mí me recuerda mucho también a los cuadros de Bruegel, del Museo del Prado, que parece como un Bruegel contemporáneo, ¿no? Bueno, aquí tenemos uno de los templos de las iglesias más bonitas y originales o singulares que también tenemos en Madrid, como es la iglesia de San Manuel y San Benito, uno de los máximos exponentes de esa arquitectura neobizantina. Es un tanto ecléctico, pero bueno, podríamos clasificarlo entre comillas de neobizantino, realizado por Fernando Arbós y Tremanti, que es el mismo arquitecto que concibió también el Panteón de Hombres Ilustres. Y bueno, pues tenemos esa impresionante cúpula, también en la torre campanario, que nos recuerda mucho a esos campaniles italianos, y que está realizado pues desde el interior, ¿no? del Retiro, desde lo que sería la Puerta de Hernani. Esta camada es la plazuela de la Puerta de Hernani, que es esta puerta donde está también la fuente de las fotografias, el pequeño Tritón. Esta es una plaza que diseñó Cecilio Rodríguez hacia 1940 y es un sitio súper fotogénico. Para hacer fotos es una maravilla. Esta es una de tus paradas favoritas, sí, ¿no? Dentro del Retiro. Otra de las construcciones que tenemos muy cerquita ahora mismo de aquí es la casita del pescador, también muy conocido, ¿no? Uno dentro de estos edificios pues de carácter romántico, de esas construcciones un poco recreativas para el uso exclusivo del monarca Fernando VII, que bueno, pues le gustaba un poco hacer que era pescador, que era vaquero, en fin, tenía esa especie de caprichos, ¿no? Que es como se denominan este tipo de construcciones, y que por otro lado nos recuerda mucho a las construcciones de los Austrias, de la dinastía de los Habsburgo, ¿no? Con esa coloración rojiza y ese chapitel, ¿no? Cubierto con planchas de zinc y nevado. Sí, cabe destacar de la foto anterior que yo fui el único fotógrafo al que se dio permiso para entrar después de Filomena. Entonces, esto es una semana después de la nevada. Fijaos que el cielo es totalmente distinto, estaba muy limpio porque no había coches, otra vez vuelvo a ser pesado en el tema. Pues es esta estampa que nadie pudo ver y que bueno, hoy por lo menos los que están aquí pues la pueden disfrutar.
Bueno, aquí tenemos una de las imágenes también dentro de esa exposición, quizá una de las estaciones más bonitas que hay para poder pasear por aquí por el Retiro. Todas son bonitas y ofrecen diferentes matices, pero creo que si hay una que merece sobre todo una contemplación es el otoño, ¿no? Donde vemos las diferentes matices de las hojas, desde los amarillentos, los anaranjados, los rojizos, y esta imagen está realizada desde el Paseo de Argentina, o también conocido como el Paseo de las Estatuas. Es muy bonito ver ese contraste cromático entre el follaje de los árboles y ese verde inmutable del boj que está en la parte inferior. Es una fotografía importante dentro del archivo, en la labor de comisaria, que tiene un archivo impresionante, Antonello, pero esta merecía una posición destacada porque fue realizado por un lado en un otoño que fue especialmente muy lluvioso, donde como verán la vegetación es claramente muy abundante y exuberante, y por otro lado se cumplían los 150 años de la titularidad pública del Real Jardín del Retiro, y por lo tanto pues tiene como un valor documental importante dentro del archivo fotográfico. Nada más que añadir. Muy bien. Bueno, esta imagen... Esta podría ser una imagen cualquiera del paseo del Salón del Estanque, pero en realidad es una foto de confinamiento. También tuve la suerte y la responsabilidad de documentar el estado del parque y hacer un extenso reportaje durante aquellos días terribles de abril y de mayo de 2020. Entonces esta imagen es muy distópica, porque si uno se fija en ella no hay, por supuesto, estaba solo yo en el parque y el vigilante de la garita de la puerta, pero se ve que no hay marcas, no hay gente, no hay magos, no hay patos, no hay nada. Y me evoca un sentimiento de verdadero estremecimiento ver esta imagen, que me gusta comentarlo cuando la enseño, porque estar allí, que podría parecer un gran privilegio, y lo era, también era un verdadero emocional, y ver aquel silencio que nos rodeaba todo. Es una foto de mi catálogo muy, muy importante, creo yo. Y que tiene un valor documental importante, por lo que hablamos, sí. Ahora, dentro de Filomena, también de esa subsección que está en la exposición, tenemos el monumento a Alfonso XII, que es quizá uno de los monumentos pues más impresionantes que tenemos en Madrid, por supuesto, en el Retiro. Es realmente se aúna la arquitectura, la escultura, donde participaron un ejército de los mejores escultores de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que en esta ocasión pues lo vemos totalmente elevado una vez más, gracias a que tuviste el privilegio y también, como dices, la responsabilidad de poder adentrarte y aventurarte en ese retiro totalmente nevado. Pues pudiste sacar, yo creo, una de las imágenes más espectaculares. Sé que también, por no decirlo tú, uno de los detalles es el color. A pesar de la blancura, es interesante fijarse en ese celaje que está límpido, ¿no? Limpio, puro, de esa ausencia de coches durante muchos días, y ese azul es mucho más intenso que cualquier otro cielo que se puede ver en la exposición. Nada más. Bueno, parecía cristal, con iluminación de gala, algo difícil de conseguir, tanto como visitante como fotógrafo, porque de noche no tiene actividad, siempre tiene actividad diurna por el horario de las exposiciones. Entonces, bueno, yo tuve la suerte de poder compincharme un poco con la persona que estaba dentro para que me encendiesen esta iluminación de gala total, que no está casi muy encendida. Entonces vine ya pertrechado el día anterior para conseguir esta imagen en la que la luz sale de dentro, parece que está, en vez de atravesarlo, que es lo habitual. Espectacular, es además uno de los edificios también más bonitos que tenemos en Madrid, máximo exponente también de esa arquitectura que denominamos en hierro, obra de Ricardo Velázquez Bosco, y que bueno, fue originado como invernadero para la exposición de Filipinas, para que albergase plantas exóticas y otra cosa que no eran plantas, pero bueno, por no dilatarnos, y vemos ese contraste cromático que está comentando tan impactante, de esa luz fría del interior del edificio con la luz cálida, que también el edificio es bonito por el entorno, ¿no? Sí, estos taxodium que en noviembre son espectaculares, aquí no están muy coloridos porque había poca luz, pero es la época en la que está más bonito, yo creo, este enclave increíble en Madrid.
Otra de las imágenes dentro de este espectacular edificio de Ricardo Velázquez Bosco es la parte posterior justo del edificio del Palacio de Cristal, que aquí en esta imagen, que a mí me parece espectacular porque vemos en una compleja retícula, ¿no?, esa composición de líneas, de reflejos, donde vemos esos detalles de la decoración de azulejería vidriada, de esos detalles de esa arquitectura en hierro, y que bueno, pues esa membrana, una especie de membrana de cristal, pues de alguna manera permeabiliza ese espacio exterior al interior, y que se puede ver ese celaje, de nuevo, que soy una apasionada de llamarme pesada, pero soy una apasionada del cielo de Madrid, y ahí también se puede apreciar pues esa coloración de amarillos, de rosáceos, y es una maravilla. Seguimos. Bueno, ahora, como saben, este monumento ahora mismo está ya en restauración. Esta fotografía, que ya hemos enseñado otras veces, tiene la gracia pues, de que muestra los dos Benllides de espaldas uno a otro, ¿no? Martínez Campos se erigió, creo que en 1907, mientras que el de Alfonso XI creo que se plantó en 1909, o sea, todavía 11 años antes de la inauguración del conjunto. Pero bueno, tiene ese juego, esa gracia de darse la espalda uno a otro. Parece y eso un duelo, ¿no? Parece un duelo. Parecen los duelistas del Parque del Capricho, pero a lo bestia, en estilo de Giulio. Bueno, a veces el Retiro nos sorprende, ¿no?, también no solo con sus monumentos, sino también con los animales que habitan en él. Animales de dos patas en esta ocasión, que bueno, ha desplegado maravillosamente pues toda su cola en lo que es en los jardines de Cecilio Rodríguez, que fue el jardinero mayor, fue el director de Parques y Jardines de Madrid, y hay una parte que es como una subsección, ¿no?, dentro del Retiro, y que bueno, pues es normalmente asiduo verlos por esta zona, y es una fotografía, la verdad, que preciosa, es muy, muy vistosa. Sí, además se reconoce que es Cecilio Rodríguez del Pergolado. En fin, podemos seguir. La Rosaleda del Retiro durante el confinamiento, durante la época del COVID. Esta fue toda la floración de las rosas que todo Madrid, casi todo Madrid, bueno, que todo Madrid, todo el mundo se perdió en los jardineros, y un servidor que tuve la suerte de poder hacer este reportaje, y claro, era mayo, pues estaba como de esta forma. Esa primavera robada, ¿no? Exacto. Bueno, aquí tenemos una imagen espectacular, sobrecogedora, que también forma parte de la exposición. La ha titulado Antonello como Dracarys, pero bueno, para los madrileños ahora se ha puesto muy de moda, dado que Mick Jagger estuvo ahí, se hizo fotografías y de alguna manera todavía la ha hecho más conocida. Una escultura de Ricardo Belver dedicada a Lucifer, a ese ángel caído, que bueno, pues en un acto de soberbia, ¿no?, y de descontrol de desobediencia a Dios, pues en ese momento cae, y ese espíritu maligno, que de alguna manera es encarnado por esa especie de serpiente, se está apoderando poco a poco de su cuerpo. Y lo espectacular de esta fotografía, si quieres comentarlo. Bueno, es la alineación simplemente que hace parecer, que convierte al ángel caído en una especie de dragón. Por eso se llama Dracarys, porque para el que haya visto Juego de Tronos, pues Dracarys es el comando de voz que tenía Daenerys para ordenar al dragón que abrazase a aquello que se pusiera enfrente. Realmente es que parece una lengua de fuego, sí. Es impresionante. Bueno, una de las esculturas más emotivas es la dedicada a Galdós, en el año 1919, cuando él ya estaba muy mayor, casi inválido, casi ciego realmente. Pues Vittorio Macho, por suscripción popular, también le realiza esta escultura, en la que, bueno, también asistió el propio Galdós, el alcalde de Madrid, y muy emotivo porque él pidió, como estaba ya realmente muy perjudicado, muy mayor, pues pidió que por favor le acercaran para poder, entre comillas, ver la escultura. Entonces lo que hizo fue palparla, y se emocionó mucho de ese parecido que él decía que tenía, y al poco tiempo murió Galdós, o sea, prácticamente al año siguiente, en 1920, pues murió. Y aquí lo vemos dentro de esa Rosaleda, ¿no? Sí, también en el confinamiento, es una foto del COVID también. Fuente de la Alcachofa, una perspectiva distinta a las originales, un encuadre lateral totalmente invernal, que pone muy de relieve pues, la figura del Tritón y la Náyade.
y su escudo de Madrid, ¿no? Este es el escudo que están sosteniendo. El escudo de armas de Madrid y lo que hablábamos, es bonito en cualquier estación del año poder pasear por este retiro. Lo que es una pena es que la réplica de esta fuente que hay en Carlos V apenas es visible. Está fundida en bronce. Entonces, es tan grande el pilón, tan grande la plaza y ha quedado así todo tan grande, tan desparramado, digamos, que apenas se aprecia. Pero hay una réplica, para quien no lo sepa, que probablemente lo sepan todos ustedes, casi todos están precisamente en la Ermita de Atocha. Bueno, pero si no, para eso tenemos tus fotos para poder ver en detalle todos estos elementos escultóricos. Otra bella imagen que nos ofrece dentro de la exposición ampliada de Expo de la Luz, que se puede ver en la página web expodelaluz.com, es esta, que es del estanque de las campanillas, que hacían mención en la intervención de hoy, y que bueno, nos ofrece en ese contrapicado también una bella imagen otoñal, ¿no? Por suerte ahora volvemos a escuchar el agua, porque este es uno de los enclaves, esos álamos, ese es un sitio donde sentarse y escuchar las hojas y ver los álamos cambiar de tono, porque las hojas del álamo blanco cambian en la en vez, y sobre todo el sonido del agua. Vuelve a ser un sitio, bueno, siempre ha sido mágico, pero vuelve a ser un sitio al que ir obligatoriamente a estar en paz y tranquilo con uno mismo. La importancia de nuestros dirigentes de poder hacer estas iniciativas y dotar de vida, ¿no?, el parque. Nos encontramos en la zona denominada como el Parterre, que fue remodelada en tiempos de Felipe V y que de alguna manera quería emular a su abuelo Luis XIV, a esos bellos jardines franceses de Versalles. Entonces es un edificio, una parte del jardín muy racional, muy con esa línea longitudinal, a los lados flanqueándolo tenemos pues esos parterres muy simétricos, muy racionalizados, ¿no?, donde la mano del hombre, la jardinería se nota muchísimo, y en el centro tenemos un monumento dedicado también de Macho, dedicado al dramaturgo Jacinto Benavente, que aparece esa alegoría con esa máscara, y justo enfrente tenemos el casón del Buen Retiro. Por otro lado, estamos terminando, quedan 2 o 3 fotos solamente. Si seguimos esa escultura de Benavente, pues tenemos esta puerta de Felipe IV, es una puerta que se realizó para conmemorar la entrada de la segunda esposa de Carlos II, el hechizado, que no conseguía tener descendencia y por lo tanto con él se extinguió esa dinastía de los Austrias. La primera era María Luisa de Orleans, que era una bella reina francesa, que había una coplilla, si me permite la contaré, que decían: París, bella flor de lis, que en aflicción tan extraña, si París, París a España, si no París, a París. Estaban ahí como un poco impacientes de tener ese heredero, se murió sin heredero. Esa segunda esposa, que fue Mariana de Neoburgo, se le hizo una entrada maravillosa con esta obra de Melchor de Mueras. Tampoco tuvo descendencia, mira que le habían cogido una buena, que la madre había tenido 24 hijos, pero tampoco pudo ser. Y bueno, pues esta puerta está dedicada a Mariana de Neoburgo y actualmente es el acceso al parque. Esta puerta que no estaba donde está ahora, estaba mucho más abajo, prácticamente en la plaza de Cánovas, cuando las trazas originales del Retiro, antes del mordisco que sufrió en su parte occidental, pues luego ya fue trasladada aquí. Y ya casi finalizando, tenemos una imagen también que forma parte de la exposición, de formato vertical. Realmente a mí me gusta mucho porque es una imagen, no es la típica y tópica imagen de Madrid. De hecho, en otro contexto pudiera ser Bruselas o alguna otra ciudad europea, pero no, es Madrid. Está realizada desde las inmediaciones del Salón de Reinos y es muy interesante porque aparecen 3 elementos dentro del paisaje de la luz. Por un lado tenemos tímidamente, que se asoma en la parte inferior de la derecha, la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, como guardián de la pureza del español. Tenemos esas 2 torres campanario, obra de Narciso Pascual y Colomer, con esas agujas de pizarra y esas veletas que podemos ver también con detalle, que son esos dragones. Y en la izquierda, una de las esculturas más bonitas que tenemos en Madrid, verdadero museo, como decía, al aire libre, la escultura de Mariano Benlluरे, dedicada a la reina gobernadora María Cristina, cuarta esposa de Fernando VII y por lo tanto madre de Isabel II. Y esta es la foto con la que terminamos hoy, que es un detalle de este mismo monumento tan orquestado y tan elegante y tan impresionante,
que he repetido monumento porque esta alegoría de la historia en particular a mí me tiene absolutamente cautivado. Lo he fotografiado por todos los ángulos y esta es una de las fotos que a mí más me gusta, también de formato vertical, y con la que despedimos. Muchísimas gracias, Natalia, por tan brillante exposición y por aportar tanta luz a mi trabajo. Muchísimas gracias, Antonello, muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que hayan disfrutado. Muchísimas gracias a todas las autoridades que han asistido. Muchísimas gracias a la asociación. Bueno, terminamos como empezamos. Agradeceros vuestra participación, el haber venido aquí a este acto de los amigos de los Jardines de Buen Retiro. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir haciendo actos y agradeceros a todos vuestra presencia, y gracias al Ayuntamiento, que sigue, y estoy seguro que va a seguir colaborando con nosotros. Agradecer también la presencia, que no la había dicho, a Isabel Fuentes, que es bióloga, directora de CaixaForum, o sea, te tienes que hacer de la asociación. Agradecer también a Emilia. Emilia Martínez Garrido, es concejala del Grupo Socialista. Muchas gracias, Emilia, por venir. Y a todos, en particular a todos. Ahí veo a Alberto Tellería, nuestro gran arquitecto, seguidor del tema del patrimonio de Madrid. Muchas gracias por tu asistencia, Alberto. Y a todos vosotros, pues eso, pues agradeceros el que nos sigáis y que sigamos defendiendo este patrimonio tan bonito que tenemos. Muchas gracias.